En el vídeo de hoy vamos a reparar este televisor de la marca Sony Bravia que no enciende. No vamos a utilizar ninguna herramienta de medición, ni multímetro, ni capacímetro, ni fuente de alimentación, ni osciloscopio, ni medidor ESR, ni nada de nada. Solamente vamos a utilizar las herramientas caseras que hicimos en el canal. Utilizaremos las herramientas que nos sea necesario para solucionar el problema. Así, si tienes un problema parecido, lo puedes solucionar a coste prácticamente cero. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Así que si estás interesado en dicha información, pasamos al contenido del vídeo. Este es el modelo del televisor, es un Sony Bravia modelo KDL 40W5500. Es un equipo LCD de 40 pulgadas, entrada 220-240 voltios, 50 Hz y con una potencia de 172 vatios. Y el número de serie es este que tenemos aquí, 4432014. Bien, la primera herramienta que vamos a utilizar para empezar con la reparación es el circuito serie. Vamos a tener que notar un cambio en la bombilla a la hora de encender el televisor. Si cuando encendamos el televisor a la red eléctrica a través de nuestra herramienta notamos un cambio en la bombilla, una fluctuación, nos indica de que en un principio la fuente de alimentación puede estar buena. Si por el contrario la bombilla está encendida a su máxima intensidad, nos puede indicar de que podemos tener un corto en la fuente de alimentación o alguna de las tarjetas que estén asociadas a la fuente de alimentación. Y por el contrario, si cuando encendemos el equipo no notamos ningún cambio en la bombilla, nos indica de que tenemos un problema en un principio en la fuente de alimentación o alguna de las tarjetas asociadas a la fuente de alimentación. Encendemos la herramienta, la red eléctrica, de momento lo tenemos apagado. Y ahora encendemos el televisor. Ahí tenemos el televisor encendido a la herramienta y ahora encendemos. Aquí ahora al encender deberíamos de notar un cambio en la bombilla. Y vemos que no tuvimos ningún cambio. Apagamos y ahora desconectamos las tarjetas que estén conectadas a la fuente de alimentación y volvemos a hacer la prueba del circuito serie. Ahí tenemos todas las conexiones desconectadas y ahora volvemos a hacer la prueba otra vez. Si aquí vemos que no tenemos ningún cambio en la bombilla, ya nos indica que tenemos algún problema en la fuente de alimentación. Vamos a probar y ahí vemos que no tenemos ningún cambio. Bien, ya que sabemos que tenemos un problema en la fuente de alimentación, la siguiente herramienta que vamos a utilizar es la punta lógica inteligente. La pinza de color negro la vamos a poner a cualquier parte metálica del televisor y la punta roja en este caso no nos hace falta. Esta no nos va a hacer falta. Con esta aguja vamos a ir pinchando en las conexiones. Aquí nos están marcados ya los voltajes a los cuales trabaja el televisor. Si tenemos presencia de algún voltaje, se nos va a encender el pilotito verde. Encendemos el televisor. Ahí tenemos el televisor encendido y vamos a rastrear algún voltaje. Bien, ya que vimos que no tenemos ningún voltaje, eso nos indica de que
en tierra fría de la fuente de alimentación no tenemos nada. La siguiente herramienta que vamos a utilizar para saber si tenemos algo de corriente en la fuente de alimentación, si nota presencia de algún voltaje, se tendría que encender el pilotito rojo. Yo voy a hacerle aquí una pequeña fluctuación con la mano. Este trabaja por inducción, entonces al apretarla, al darle aquí calor un poquito, debería de encenderse el pilotito rojo. Y ahí podemos notar que se nos enciende. Entonces encendemos el televisor y tocamos aquí en la clavija. Ahí podemos notar que sí que tenemos presencia de corriente. Continuamos por el enchufe, pasamos por los cables, vemos que sí que efectivamente tenemos. Llegamos aquí y vemos que en esta zona sí que tenemos ligeramente el pilotito encendido, lo que nos indica de que la corriente sí que llega a esta zona. Así que el siguiente paso que vamos a hacer es desmontar la fuente de alimentación y ver a ver qué problema tenemos ahí. Bien, ya tenemos la fuente de alimentación sacada. Lo primero que vamos a hacer es descargar el condensador principal, porque no sabemos si puede estar cargado. Entonces lo vamos a descargar con la herramienta que hicimos en el canal. Ahí, tocando las dos puntas, debería de descargarse el condensador. Bien, ya que nos aseguramos de que tenemos el condensador descargado, ahora vamos a hacer un seguimiento de las pistas con el probador de continuidad casero que hicimos en el canal. Aquí, si nos podemos fijar, tenemos la línea y el neutro. Vamos a hacer seguimiento de los dos hasta encontrar dónde tenemos el problema. Empezamos con esta línea, nos tiene que dar aquí, nos tiene que dar con el varistor, nos tiene que dar con este condensador, nos tiene que dar con el principio de la bobina, me tiene que dar a la salida de la bobina, seguimos en este condensador, me tiene que dar con este punto de esta otra bobina, seguimos la pista por aquí, sigue por aquí. Aquí me tiene que dar con el varistor y aquí tenemos dos caminos. Este camino después del varistor me viene a una de las patitas del puente rectificador, me tiene que dar aquí. Y ahora la otra línea me tiene que dar con el fusible, ahí vemos que me da con el fusible, me tiene que dar después del fusible, me tiene que dar en la bobina, después de la bobina, me da con este condensador, vemos que la pista sigue por aquí, me da a este lado de la bobina, a este otro lado, me tiene que dar con esta resistencia, luego me tiene que dar aquí, me da con esta patita del condensador, me da con esta patita de la resistencia y me tiene que dar al otro lado de la resistencia. Y aquí vemos que al otro lado de la resistencia no me da nada, con lo cual, si de este lado de la resistencia no me da nada, este lado de la resistencia comunica con la otra patita del puente rectificador. Entonces aquí vemos que aquí me da al principio y aquí no me da. Ya sabemos que el problema lo tenemos aquí. Si medimos esta resistencia, vemos que no me da nada. Así que ya sabemos que el problema lo tenemos aquí. Vamos a desoldar esta resistencia.
Esta es la resistencia que retiramos. Vemos que es una resistencia fusible de cerámica de 6,8 ohms. Vamos a tocar las puntas primero. Y ahí vemos que esta resistencia está cortada. De esta fuente de alimentación de un televisor de la marca LG, retiramos esta resistencia que es del mismo valor y la resistencia iba aquí. Y es exactamente la misma y es la que le vamos a colocar. Le hacemos la prueba de la resistencia, tocamos las puntas y ahora tocamos la resistencia. Ahí tenemos la resistencia colocada y ahora la vamos a soldar. Bien, montamos todo y hacemos una prueba final. Bien, ya tenemos todo preparado para hacer una última prueba. Vamos a encender el televisor a través de la herramienta y ahora sí que tenemos que notar el cambio en la bombilla, indicándonos de que ya tenemos el televisor preparado. Encendemos. Ahí vimos el flasheo. Eso nos indica de que ya estamos preparados para comprobar si tenemos imagen en pantalla. Y como veis, el resultado fue todo un éxito. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribirse al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.